Madre mía, gente. Agárrense porque lo de Demet Özdemir y Can Yaman ha vuelto a estallar. Y con pruebas. ¿Se acuerdan de ellos, verdad? La parejita que nos trajo de cabeza hace un tiempo con su química en Erkencikus. Pues parece que el destino, o vaya usted a saber que los ha puesto de nuevo en el mismo camino. Y no hablo de un cruce de miradas casual en un aeropuerto. Esto va mucho más allá y tiene nombre. Últimamente los rumores andaban como locos. Que si Can Yaman en Italia, que si Demet Özdemir en Turquía, que si cada uno por su lado. Pero, sorpresa. Las redes sociales son un hervidero y han pillado a Demet, nada más y nada menos, que muy cerca de donde sabemos que anda metido Can Yaman últimamente. ¿Y saben qué? Está usando un objeto personal que grita Can Yaman. Sí, lo que oyen. Varios fanáticos superobservadores han detectado que Demet ha sido vista luciendo una gorra, y esa gorra es idéntica a una que Can Yaman usa hasta para dormir, según parece. Ya saben cómo son estos detalles que saltan a la vista cuando uno está con el ojo avizor. No es una gorra cualquiera, es su gorra. ¿Casualidad? Pues mire usted, yo creo que para ser honestos, las casualidades con esta pareja son tan raras como encontrar una aguja en un pajar de confeti. Muchos dirán, ay, que es una gorra, seguro que la tomó prestada de un amigo. Pero ¿un amigo con el que casualmente comparte un pasado tan intenso y una química tan explosiva? Además, no es la primera vez que vemos este tipo de coincidencias, que huelen a salseo puro y duro. Recuerden que hace unos meses ya hubo un revuelo por un anillo que ella llevaba y que él también había lucido. Parecen tener un armario compartido o, mejor dicho, un hilo invisible que los une de nuevo. Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de que ambos han tenido sus relaciones después, nunca han terminado de desconectar del todo. Siempre hay esa chispa, esa pregunta en el aire de ¿qué hubiera pasado si? Y ahora con Can triunfando en Italia y Demet haciendo lo propio, tal vez están en un punto de sus vidas donde las cosas son más sencillas, más maduras, y están dispuestos a darse otra oportunidad, o al menos a explorar qué pasa cuando se vuelven a cruzar. Imagínense la escena. Él triunfando en Italia, ella brillando en Turquía. Y de repente la vida les pone esa gorra de por medio. Es como si el universo les dijera, todavía hay algo aquí. No es solo una prenda, es un símbolo, una señal. Para mí esto confirma que aunque intenten mantenerlo en privado, hay algo muy fuerte que los sigue atando. Y yo apuesto a que no es por amistad. ¿Será que la nostalgia los ha golpeado fuerte? ¿O es que sencillamente no hay nadie que despierte en ellos esa conexión que vimos en Erkencikus? Es que esa química no se inventa, amigos. Se siente, se ve y cuando la vuelves a ver, te das cuenta de que hay algo más que admiración profesional. Me da la impresión de que esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Y no me extrañaría nada verlos juntos de nuevo, en público o en privado, pero juntos. Porque la verdad, esa verdad oculta, se está empezando a asomar con cosas tan sencillas y a la vez tan reveladoras como una gorra. ¿Y tú, qué opinas de esta nueva pista? ¿Crees que Demet y Can están planeando un regreso triunfal, o es todo una gran coincidencia?